Allá. Sí, justamente nos acompaña el analista político peruano José Carlos Requena, a quien estamos saludando. Nos gustaría que nos confirme qué tal receta nuestra señal. Buen día, José Carlos. ¿Qué tal, Alberto, Ramiro, Eduardo? ¿Cómo están? Encantado. Qué gusto. Vamos a comenzar la entrevista con Alberto. Ramiro, sigo yo. Primero, tal vez tener un paneo, José Carlos, respecto a todo lo que ha ocurrido. No hay mucha expectativa. Yo decía hace un instante, yo sé que lo alcanzó a escuchar, ¿no? El hecho de que llamaba la atención de que no se haya podido, pues, darle la bienvenida a los integrantes del gabinete, como se estila en el Perú y como se estila en cualquier nación. Básicamente, ¿por qué ocurrió aquello? Conocemos que mañana es que se va a posesionar a los ministros de Estado. Hay que posesionar al primer ministro y luego hacer la juramentación con el resto de los ministros de Estado. ¿Es así, no? Sí, efectivamente. Bueno, esto se debió básicamente a la improvisación que el gobierno del señor Castillo muestra, ¿no? Si bien la proclamación por estos recursos legales que presentó su oponente Keiko Fujimori, tardó la proclamación, es decir, los resultados absolutamente oficiales, ya desde el lunes 19 se sabía que el presidente Castillo iba a tomar el mando y había mucha expectativa desde entonces porque nombrara la cabeza de su gabinete siquiera para luego o en algún momento tener el rostro de otras carteras importantes como Economía y Finanzas o Cancillería. Eso no se ha dado. Ayer en horas de la mañana, el día previo, es decir, el 27, se había anunciado que la juramentación iba a ser el 28 por la tarde. En horas de la mañana se anunció que no sería así y que recién hoy juramentaría la cabeza del gabinete y mañana la totalidad del gabinete. En consecuencia, esto es parte, diría yo, de la improvisación, es decir, a pesar de la larga espera que se tuvo, no tener una persona identificada o, digamos, no convencerse. Y lo segundo es fruto, creo yo, de las pugnas, ¿no? Castillo, que es un candidato que ganó la elección en un partido prestado, lo hace también con votos prestados. Un grueso de su electorado de segunda vuelta proviene sobre todo de la oposición a Keiko Fujimori. En consecuencia, las expectativas son distintas y en todo este tiempo se discutió sobre qué identidad debía tener o qué filiación debía tener la cabeza de ese gabinete. Un grupo decía que debía ser moderado, otro grupo que debía ser un poco más coherente con su retórica de primera vuelta. El propio Castillo no tiene un entorno experimentado que se le conozca. En consecuencia, en breve, se debe básicamente a la improvisación y a las pugnas. José Carlos, ¿se conoce ya quién va a ser el primer presidente del Consejo de Ministros? ¿Se sabe exactamente ya? Porque, a ver, lo que conocemos acá en Ecuador es que justamente se lo posesionaría hoy en la ceremonia que hay en Ayacucho. La pregunta es, ¿ya se sabe, ya se ha formalizado ese nombre? Se sabe quién no va a ser en estas pugnas. Y esa es buena, esa es muy buena. Es que es importante decirlo porque con esta expectativa de moderación, en algún momento se pensó que Jorge Nieto, ex ministro de Defensa y de Cultura durante el gobierno de Kuczynski, una persona de experiencia de gobierno y también intelectual que había pasado gran parte de su vida en México, podía tener ese rol. Okay. Luego se pensó que el ex canciller del gobierno de Alejandro Toledo, Manuel Rodríguez Cuadros, que además ha tenido una breve participación en política partidaria en lo que podría definirse como socialdemocracia, podría desempeñar ese rol y luego también se descartó. En consecuencia, a estas alturas, digamos, los dos finalistas son Roger Nájar, una persona que encabezó lo que se presumió, y digo presumió porque en realidad no lo era un esfuerzo de moderación de Castillo en la segunda vuelta, y la otra candidata es Dina Boluarte, la actual vicepresidenta, pero a estas alturas yo diría que solo de esas dos posibilidades saldría la cabeza del gabinete, porque claro, como te decía, ya se han descartado a los otros, ¿no? Oh, ya. O sea que lo único cierto a esta hora es que va a haber este acto simbólico en la Pampa de Ayacucho. Ahora, rápidamente, ¿qué tanto pesa
porque yo entiendo, hace un momentito mencionabas también que la cantidad de recursos que puso la candidata Keiko Fujimori le complicó la vida al presidente Pedro Castillo, ¿no? Pero de todas maneras, pues ya se sabía el lunes, si tienes una estructura política, si tienes ya preacuerdos políticos, ya vas organizando tu gabinete. Sí llama la atención todo esto. Pregunto, la organización política que impulsó la candidatura, como tú decías, el partido prestado, que prestó el membrete para la candidatura de Pedro Castillo, ¿qué rol va a jugar el líder de esa organización política que entendemos que es el de extrema? A mí me llamaba la atención, hace un momento comentaba incluso lo que ha declarado la primera dama peruana, ¿no? La esposa del presidente Pedro Castillo, que ellos consideran que el comunismo es totalmente algo negativo para la sociedad, y eso echa abajo muchas cosas que desde el exterior se habían pues levantado. Exactamente, ¿qué hay con respecto a todo esto? Pues eso vamos a terminar de responderlo cuando sepamos la identidad de quienes integran el gabinete, ¿no? Si es que es un gabinete, digamos, con una presencia fuerte de gente que podría ser, si no del partido, recomendada por el partido, porque efectivamente, entre estos dos personajes, el presidente Castillo y el dueño del partido, Vladimir Cerrón, pues ahí claramente, digamos, se verá cuál pesa más. El señor Cerrón es resistido por un porcentaje cercano al 80% de la población. 80. Es una persona que además tiene una sentencia por corrupción, y la verdad es una persona que no se caracteriza por tender puentes de diálogo o de cooperación con un espectro más plural del mundo político. En consecuencia de tomar esa opción, el señor Castillo podría terminar aislándose en una situación en la que no tiene suficientes votos en el Congreso siquiera para inmunizarse de esta eventual proceso de vacancia, que es un recurso que se ha utilizado con mucha recurrencia en tiempos recientes en Perú. Pero el rol que va a desempeñar se va a terminar de ver con el gabinete, con los primeros pasos, y con, digamos, en la campaña, Castillo dijo que el señor Cerrón no iba a ser ni siquiera portero en su régimen. En realidad, lo que se ha visto en los últimos días, cuando se ha pasado de esta expectativa de la moderación a un peso o una presencia más bien mayor de Cerrón en el debate público, pues podría anunciar que se incline hacia ahí, pero esa respuesta la terminaremos de tener entre hoy y mañana. Qué verdadero dilema, señores, que tenemos, ¿no? Porque precisamente el secretario general de Perú Libre, que es la organización política, el partido que impulsó la candidatura del presidente Castillo, lo lidera pues Vladimir Cerrón, y eso es lo que el verdadero dilema, tal como nos cuenta José Carlos Requena. Ramiro. José Carlos. Ramiro Cepeda le saluda. Aquí, cuando ganó el presidente Lucio Gutiérrez, alguien en algún medio citó una metáfora. Dijo, ¿usted ha visto aquellos perros que persiguen un carro tratando de morderle la llanta y nunca la muerden? Resulta, esta vez la mordió y ya mordido no sabían qué hacer. Cuando alguien llega a la presidencia sin un antecedente de cuadros, de partidos, de formación, de relaciones internacionales, es una caja de Pandora. No se sabe a dónde va y necesitamos señales ciertas para determinar a dónde marca su brújula. Hay hechos ciertos. Tiene un Congreso fraccionado que no es afín a él. Tiene una dubitación internacional que no se sabe a dónde va. Y el mismo pueblo peruano no sabe su economía hacia qué lugar va a ser dirigida. ¿Cómo despejar tantas incógnitas en tan poco tiempo? Sí, bueno, una ayuda hubiera sido, digamos, tener alguna certeza, por lo menos mínima, de hacia dónde quería ir, ¿no? No, esa certeza que podría darse por la conformación del gabinete ahora está ausente. El único elemento de juicio que tenemos es el mensaje a la nación, que ha estado lleno de retórica reivindicativa, con propuestas vagas, con un llamado a la Asamblea Constituyente que, si bien ha comentado
que lo haría dentro de los cauces constitucionales que inevitablemente pasan por un Congreso que como bien dice Ramiro, no le es afín. Consecuencia, sí, esta caja de Pandora, la verdad, yo pensaría que va a seguir dándonos sorpresas. Lo que vamos a ver es qué tan sostenible es, ¿no? Conversaba hace algunos días con alguien que me decía, bueno, pero el sistema quizás hay dos formas de ingresar a un sistema, o te asimilas o te expulsa, ¿no? Vamos a ver cuál es el mecanismo, cuál es el desenlace que finalmente se da, pero hasta ahora yo creo que las dos opciones son más o menos posibles, porque muchas de las cosas que sugirió ayer no parecen que pudieran tener un asidero con la realidad, ¿no? La creación de 1 millón de empleos en un año, la construcción de un tren por la costa y otro por la sierra que recorran el país de norte a sur. Hay algunas cosas que llaman a la alerta por temas digamos, de riete autoritario, el regreso al servicio militar obligatorio para los jóvenes que no trabajan ni estudian, en situaciones cuando la verdad eso no es que, no es la idea de que el joven es vago, muy frecuente en los años 70, pues es algo claramente del pasado, ¿no? Entonces, esta caja de Pandora, como tú bien la has descrito, va a seguir expandiendo sus sorpresas y esperemos que el gabinete nos dé algunas señales de tranquilidad, o si nos da las de alerta, pues esperemos que el país esté preparado para enfrentar cosas como las que podrían plantearse. Si les sirve de referencia histórica, por acá también nos ofrecieron trenes en sesiones solemnes que nunca se dieron. O sea, cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, pon las tuyas a remojar. El papel aguanta todo, ¿ya? Pero a nosotros como pueblo del Ecuador nos importa mucho la vecindad, las relaciones bilaterales y el saber que los gobiernos están en manos no solo de la gente que el pueblo ha escogido por la libre determinación a escoger a sus gobernantes, sino también por la serenidad que tengan para tomar sus decisiones, aún más cuando somos pueblos hermanos y fronterizos. En este escenario, la fragilidad de un gobierno que tiene una legitimidad de origen bastante apretada, ya porque hasta hace unos pocos días no sabíamos quién era el presidente, en la legitimidad de ejercicio que debe transitar todo gobernante, pueden suceder tal cantidad de cosas. Tuvimos la experiencia de ustedes. Ustedes tuvieron 4 presidentes, nosotros 4 vicepresidentes. Son democracias totalmente incipientes, carentes de institucionalidad y de certezas. ¿Cómo llenarle de certezas a un gobierno de esta naturaleza? Sí, bueno, las certezas tendrán, y de nuevo, las certezas también pueden ser certezas que no nos gusten, ¿no? De hecho, ahora que hablabas de la relación bilateral, el nombre que circuló de rumor sobre quién asumiría la Cancillería peruana, pues rompe con esta tradición de neutralidad y profesionalismo que había tenido Torre Tagle, como se llama la Cancillería peruana. Porque se está rumoreando al señor Héctor Béjar, una persona que fue guerrillero en los años 60 y que luego ha hecho su vida más desde la intelectualidad. También colaboró con el gobierno militar de Velasco Alvarado, y desde entonces el señor Béjar tiene más de 80 años ya. Ha hecho su vida más como un intelectual, digamos, de izquierda, con una cátedra en la Universidad de San Marcos, con una afiliación en un centro, una ONG que publica una revista llamada Socialismo y Participación. En consecuencia, eso, digamos, ya alinearía al señor Castillo en un espacio más, digamos, distinto al que el Perú ha tenido en años recientes, ¿no? Ahora, el gabinete tiene que pasar su primer escollo con la confirmación que le da el Congreso. El presidente Castillo, una vez que juramente su gabinete, este gabinete tiene que programar una visita al Parlamento y en el Parlamento presentar su plan de gobierno. Y el Parlamento lo aprueba o no.
¿no? Suele pasar que el primer gabinete es aprobado, pero vamos a ver cómo termina de ser la composición para ver si esto se da. En tiempos recientes, un gabinete del señor Vizcarra no logró esta votación, ¿no? Era un Congreso fragmentado, era una opinión pública que apoyaba todavía a Martín Vizcarra, y sin embargo no se consiguió y se tuvo que poner otro gabinete. José Carlos, ahí me detengo. ¿Cuál es el procedimiento? Un poco para tenerlo claro, porque acá por lo menos en el Ecuador es una decisión netamente del Ejecutivo y el Legislativo solo tiene la capacidad de juicios políticos y de instituciones. Allá en el Perú tienen que ser ratificados por el Congreso Nacional y al no tener mayoría, a correr que todo es pampa. Sí, efectivamente el procedimiento es que si bien el presidente nombra al gabinete en coordinación con el presidente del Consejo de Ministros, deben acudir al Congreso en el plazo máximo de 30 días y en el Congreso presentar su plan de trabajo. Este plan de trabajo recibe lo que se llama el voto de confianza, en términos regulares se llama la investidura. Es un voto de confianza, entonces ponen el plan a consideración del Congreso y deben alcanzar los votos mínimos, que son, en el caso de Perú, 65. O en otras ocasiones, sin embargo, han habido momentos en que las abstenciones han sido mayores que la aprobación, pero al ser las aprobaciones mayores que las negativas, pues se le ha dado la confianza. En cualquier caso, hay un procedimiento que, si bien se creyó era protocolar, en tiempos recientes ha causado la remoción de un gabinete. El señor Pedro Cateriano, en julio del año 2020, en plena pandemia, acudió al Parlamento a recibir el voto de confianza y no se le otorgó. En consecuencia tuvo que renunciar y el presidente Vizcarra convocar un nuevo gabinete. Sobre todo, el que se pone en cuestión es la cabeza del gabinete, ¿no? Pero vamos a ver, ese es el procedimiento y ese, te decía, es el primer escollo que tendrá que superar Castillo. Buenos días, José Carlos. Gracias por su amabilidad. Es Eduardo Mendoza Paladines, con un par de preguntas respecto a todo lo que hemos analizado y un comentario. Nosotros ya sabemos acá lo que es el discurso y lo que viene, la nueva la constituyente, la nueva constitución. O sea, acá vivimos aquello y mire lo que pasó después de 10 o 14 años que se vivió eso y todo lo que hemos tenido que vivir. 5 presidentes en 5 años, eso es lo que ha tenido Perú. Nosotros tuvimos algún momento algo similar. Entonces yo hoy le voy a hacer más que una pregunta de tipo partidista político. ¿Por qué esta inestabilidad juzga usted en su país, en el nuestro, en la región, pero sobre todo de 2 países? Porque si miramos a Chile, como sea, tiene sus problemas, pero tiene estabilidad. El presidente comienza y termina. Colombia, con todo lo que tiene, guerrilla, narcotráfico, todo, también. Pero nuestros países tienen este problema. Bueno, Bolivia también. ¿A qué cree usted? Lo he escuchado hablar con atención. ¿Y por qué esta inestabilidad? Número 1. Y número 2, después de lo que vivieron ustedes con el general Velasco Alvarado, yo lo recuerdo perfectamente, cantidad de gente que se vino del Perú, cerrar los medios de comunicación, los nacionalizaron y todo. Luego de tantos años, volver a algo que no les dio los resultados, por favor. Mira, sobre lo primero, creo que digamos, la precariedad de las democracias, yo diría la peruana, la ecuatoriana, la boliviana, se debe en gran medida a esta retórica antipartidos que en el caso de Perú fue muy popular en los años 90 y que de alguna manera se ha mantenido. No se han consolidado instituciones políticas sólidas en el Perú y las pocas que habían ya han desaparecido. Quizás la única excepción es Acción Popular, que ahora lidera el Parlamento. Pero si te pones a ver, en el caso de Perú, ¿dónde están los partidos que llevaron a Alejandro Toledo, a Alan García, a Ollanta-Humala y a Pedro Pablo Kuczynski? Pues todos, con la excepción del APRA, han desaparecido y el APRA ha perdido la inscripción electoral. En consecuencia es más ahora una asociación civil que un partido político. Esta retórica, y lamentablemente todos los presidentes surgidos o que han llegado al poder en estos años,
lo que han hecho es consolidar proyectos más personalistas que otra cosa, al punto que en muchos casos el logo y el símbolo del partido del candidato son las iniciales o la letra inicial del nombre del candidato, ¿no? Entonces, yo creo que va un poco por ahí. Sin duda también ha habido un descrédito importante por los procesos judiciales que en el caso de Perú se han seguido, y en medio de esto han surgido agendas personalistas como la del señor Martín Vizcarra, que hicieron la situación aún peor, y que ahora, bueno, pues estamos en una situación en la que, con todas sus limitaciones, si algo tiene el partido que llevó al poder a Pedro Castillo, es que es un partido, digamos. Hay una militancia y hay unos cuadros de formación muy limitada, hay que decirlo, pero hay alguna organización de la que los otros partidos carecen, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por el lado de recurrir a esta, en realidad, nadie ha hecho una campaña en Perú reivindicando la figura de Velasco, pero sí se reivindican muchas de las cosas que efectivamente no han funcionado. No solo en el gobierno de Velasco, sino también en los años 80, que el Perú experimentó la peor crisis económica, además con temas de terrorismo, por lo tanto social y política también, pero hay muchas cosas que han dado ya o han mostrado reiteradamente cómo algunas apuestas no funcionan y sin embargo se recurre a ellas nuevamente. Yo creo que tiene que ver más con retórica que con otra cosa, ¿no? Esta idea de postergación, por ejemplo, muy frecuente en la locución de Castillo ayer, en realidad se debe más a la ineficiencia estatal que a otra cosa. No se debe al modelo económico, no se debe a cómo está la Constitución. Yo creo que fundamentalmente lo que no funciona es el Estado, y en gran medida no funciona porque muchas de la clase media o de la clase alta ha abandonado el Estado, porque básicamente lo que no funciona lo termina contratando. En consecuencia ya no hay una motivación real para reformarlo, ¿no? Digamos, hay más una impaciencia, hay un hastío, hay un tedio, porque siempre que se leía con el Estado todo es muy complicado, pero en términos de servicios básicos es un espacio que lamentablemente se ha abandonado. Hay una razón para esta insatisfacción, y esta insatisfacción abre espacio a discursos absolutamente anacrónicos desde mi punto de vista. Y son buenas las explicaciones y globales, las entiendo perfectamente. Estoy seguro que la audiencia de I-99 del Diálogo también. Continúo con una pregunta, con una pregunta de reflexión. ¿Ganó el señor Castillo y perdió el rechazo al fujimorismo y a lo que estamos hablando, a la no función o a la malfunción o a la mala función de los partidos en el ejercicio de gobierno? Sí, mira, yo creo que el gran potencial de Castillo en la elección y aún ahora es esta cercanía o esta empatía que tiene con el ciudadano promedio, sobre todo el de regiones. Si algo ha mostrado esta elección también es lo partido que está el país entre Lima y las regiones. Esa es una realidad. ¿No? En el siglo XIX, digamos, a diferencia de Ecuador, donde tú tienes, si quieres, 2 polos de desarrollo importantes, sí, o hasta 3 o 4, sí, en Perú casi todo está en Lima. Sí, señor. Y si bien hay ciudades importantes, solo para darte una idea, Lima tiene más o menos 10 millones de personas, y la segunda ciudad debe tener 1 millón máximo, ¿no? Y el desarrollo está muchas veces centrado en la capital regional. Entonces, esa potencialidad de Castillo pues abre espacios sin duda también para la indulgencia, ¿no? Inevitablemente me preguntaba si Castillo ha ganado. Yo digamos, me quedé con la idea de que con el mensaje de ayer, ¿ganó o perdió? Y yo creo que inevitablemente Castillo gana, porque aún si pierda, habrá ganado. Es decir, si Castillo insiste insiste de manera un poco torpe con la idea de la Asamblea Constituyente, presiona al Congreso, porque si lo llevas al marco del Congreso, lo que va a pasar es que esta propuesta va a tomar varios meses, no solo porque la oposición lo controla, sino porque los procedimientos tardan así, y porque además hay 2 formas de aprobar primero el cambio de la Constitución para viabilizar la Asamblea Constituyente. Una es que se apruebe
con una mayoría de 66 votos, una mayoría simple, más un referéndum. Eso, sin duda, te toma por lo menos año y medio, 2 años. Si lo quieres hacer por votación calificada, requieres 2 legislaturas. Y esas 2 legislaturas se dan en por lo menos año y medio, ¿no? En consecuencia, vas a tener que esperar. Pero si Castillo opta por forzar los pasos, que es algo que hizo Vizcarra en su momento, inevitablemente te vas a exponer a que te vaquen en un espacio en el que no tienes mayoría para votar, para vacar al señor Castillo, para vacar al presidente requieren 87 votos, la oposición tuvo 69 en la elección en la que ganó la presidencia del Congreso. Podría eso crecer a un grupo que empiece a ver con rechazo a Castillo y en consecuencia ese es un escenario que no se puede descartar, pero aún si él es vacado, pues la figura, el victimismo terminará que tenga un futuro político más adelante, porque si algo ha hecho es esta empatía con un sector muy amplio de la población. Por eso te dije, José Carlos Requena, e insisto, miren acá, porque es el mismo patrón que pasó, es exactamente el mismo, te victimizas, vas a la Asamblea Constituyente, votas, te demoras, como tú dices, un tiempo, posterior a ello, en la Asamblea el mandato se lo entregas a la Constituyente, te vuelves a reelegir y eso pasa. Mientras tanto, ¿qué va a pasar con la economía de un país próspero como ha sido el Perú durante todos estos años? Sí, sin duda. De hecho, Ecuador es un referente recurrente en las conversaciones sobre Castillo, porque de hecho equiparaban mucho esta aparente orfandad con la que llegó Rafael Correa. A diferencia de Correa, sin embargo, Castillo es una incógnita absoluta. Correa ya había desempeñado funciones ministeriales. Así es. Castillo solo ha sido conocido por liderar una huelga sindical, liderando en realidad el ala disidente del sindicato, el ala más radical del sindicato, y ahora por una candidatura, digamos, muy sorpresiva, que una semana antes de la elección de primera vuelta no estaba entre los 5 primeros. José Carlos, desearles éxitos. Espero que mientras sucede todo esto que pensamos y que estamos, el tema económico de un país, como repito, próspero como el Perú, que ha tenido una línea de prosperidad, me refiero por lo menos en lo comercial, en el comercio exterior, probablemente ha tenido muchos defectos, no probablemente, de ley, en los temas sociales, que es lo que hemos hablado, y en la inequidad. Les deseamos éxito, seguiremos conversando. Gracias por estar aquí en I99 y en el diálogo. Muchas gracias. No, muchas gracias. Hasta luego. Alberto, Ramiro, gracias. Gracias. Okay. Muchas gracias, queridos amigos.